amigos y suscriptores. ¿Cómo están? El día de hoy traigo la parte 7 de Mundo Renaciente. Aprovecho para decir que he tardado de nuevo un tiempo en subir los capítulos por una sencilla razón. Y no es vagancia o falta de inspiración, pues de lo segundo tengo de sobra. Es que en lugar de escribir uno y luego subirlo como habitualmente hago, lo que he hecho ha sido escribir unos cuantos para traer uno a la semana. En fin, dicho esto los dejo con el video. Que lo disfruten, corre historia. Después de que Sara me desatara y me ayudara a levantarme, nos dirigimos cuanto antes a la salida del escondite de los Alma Roja, no sin antes buscar brevemente por el lugar algunas vendas y medicinas para curarme mis heridas. Las mías y las de la propia Sara, dado que la continua electricidad que estuvo en ella la había herido demasiado. Su boca entera tenía varias quemaduras al igual que sus brazos. Pero sobre todo, la profunda herida de su pecho. No te preocupes por mí. En unas horas las heridas sanarán por sí solas. Deberías preocuparte por las tuyas. No, tú también necesitas atención. Aunque tus heridas se curen solas, un poco de vendajes no les vendrían mal. Afortunadamente encontramos una habitación que sería una enfermería. Allí había lo necesario para una curación en condiciones. Así que lo tomamos y salimos de ahí. Una vez fuera, Sara me ayudó a curar mis heridas y yo como pude hice lo mismo con las suyas. ¿En qué dirección está tu refugio? En aquella de allá. Probablemente haya unas 2 horas o 3 de distancia caminando. Eso es demasiado tiempo, algo que no tenemos. Si vamos a mi ritmo tardaremos la mitad. En marcha. ¿Estás segura? No te veo con suficiente energía para... Estoy bien. Vamos, sube a mi espalda. Como quieras. Me acerqué a Sara y esta me puso a su espalda otra vez. Pero en cuanto dio el primer paso las fuerzas le fallaron y caímos al suelo. Con algo de rabia Sara se levantó y lo intentó un par de veces más hasta comprender que no lo conseguiría. Quedó algo pensativa durante unos instantes y luego dijo: De acuerdo. Lo admito. No me he recuperado lo suficiente todavía. Pero quizás si descanso un par de minutos podamos. No te preocupes. Buscaremos un coche, así llegaremos en menos tiempo. Para nuestra buena suerte los Alma Roja tenían un par de camionetas fuera de su escondite. Aunque había algo que no me gustaba de ellas, y era que daba la impresión de que el color rojo que portaban estaba hecho con sangre, y algo reciente de hecho. Dejando de lado todo aquello, arranqué y nos dirigimos hacia mi comunidad, la cual estaba en un terrible peligro, y nosotros éramos los únicos que podíamos impedir la tragedia que se avecinaba. Pasaron unos cuantos minutos desde que salimos de aquel horrible lugar, cuando miré a Sara y noté que se había quedado profundamente dormida. Tal y como había dicho ella, en poco tiempo la mayoría de sus heridas empezaron a sanar y su gesto, que en un principio era de cansancio y dolor, cambió a uno de completa tranquilidad. Tal parece que llevaras años sin conciliar el sueño. Sara. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué es eso que te atormenta y te hace perder la razón? ¿Acaso se debe al chico del dibujo? ¿O es algo más? Verdaderamente estaba intrigado por el dolor que ocultaba aquella misteriosa mujer. Deseaba poder ayudarla y liberarla de su miseria. ¿Pero cómo? No, detente. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me abandonas? De un momento a otro Sara empezó a hablar en sueños, y su gesto tranquilo se tornó de nuevo en uno de dolor, solo que acompañado de lágrimas que salían sin cesar. Los dos podemos sobrevivir. Así que... no te vayas. Aún estando dormida Sara empezó a moverse de forma agitada y con tal fuerza que provocó que el coche empezara a sacudirse de lado a lado también. Con mi brazo sano empecé a moverla para despertarla, pero por más que la llamaba no lo hacía. Sara, despierta, es solo un sueño. En eso, ella agarró mi brazo y tiró de él con fuerza, teniendo yo que sujetar el volante con mi mano herida para no perder el control. Y como era de esperar, las heridas aún graves de la mano me provocaron un dolor inmenso. Grité con fuerza con la esperanza de que eso la hiciera despertar, pero no conseguí nada. Sara no despertaba. Y no solo eso. Las lágrimas que caían de sus ojos se tornaron de un color rojo. Literalmente empezó a llorar lágrimas de sangre. Su respiración se aceleró y la fuerza de su agarre aumentaba. Basta, harás que nos matemos. Miré de nuevo al frente y no me percaté de que un pequeño grupo de zombies estaba en mitad del camino, con lo que terminé arrollándolos. Estos al estrellarse en el parabrisas del coche me impedían ver con claridad. Y terminó pasando lo que me temía.
Perdí por completo el control de la camioneta, y nos estrellamos contra una pila de coches y escombros que había a un lado del camino. Por fortuna el coche solo cayó hacia un lateral, y no me había hecho algún daño grave. El airbag había saltado y empezaba a asfixiarme, así que salí como pude del coche, y me dejé caer al suelo para recuperarme. ¿En serio, cuándo acabará esta locura? Estando boca arriba pude fijar mi mirada en el cielo, que de nuevo empezaba a nublarse. Hasta antes del apocalipsis el tiempo se mantenía de una manera más o menos determinada y predecible, o al menos hasta donde yo puedo recordar. Pero desde que esto empezó, el planeta entero cambió. Las estaciones ya no son lo que alguna vez fueron, si es que existen aún. Tan pronto como puede estar haciendo un sol radiante acompañado de temperatura cálida. De repente el cielo se llena de nubes negras que inundan las calles devastadas de la ciudad con su espesa lluvia. Y la nieve. La nieve aparece cuando uno menos lo espera, casi siempre para destruir cultivos o provocar graves enfermedades a quien no va preparado para las bajas temperaturas. Y esta vez no era una excepción, pues para nada estaba preparado para recibir la fría nieve que había empezado a caer sobre mí. Cielos, de no estar en una pésima situación como en la que me encuentro. Diría que la nieve es algo precioso. Alcé mi mano intentando agarrar uno de los muchos copos que empezaba a notar ya en la piel. Y en cuanto conseguía alcanzar uno de ellos, este se desvanecía. Es casi como la existencia misma. La vida, que tan solo dura lo que un suspiro. ¿De verdad merece la vida tantos esfuerzos? Si lo pienso bien, me doy cuenta que todo lo que he vivido hasta ahora para mí ha sido demasiado. Pero comparado con lo que hay más allá del entendimiento, no representa nada en absoluto. Nada. La nada. ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? ¿Qué es yo? ¿Dónde me encuentro? El dolor. El dolor de mi corazón desaparece en cuanto abandono esta realidad efímera. Pues no significa nada fuera de ella. Al igual que yo tampoco significo nada. Tal vez esa sea la respuesta. La solución a todo. Dejarse llevar, dejarse caer en la nada más absoluta. Desvanecerse en la eternidad. O en la nada más bien. Para que de esa manera tan simple, tanto lo bueno como lo malo se sumerja en el olvido. Y reine de nuevo lo que en un principio de todo fue y nunca debió dejar de ser. El reinado de la nada. Extendí mis brazos intentando abrazar aquel concepto abstracto que intentaba convencerme de que aquello era la solución más verdadera y correcta. Unas palabras vinieron a mi cabeza como si algo fuera de mí las hubiera introducido en mi mente. Me rindo. Aquellas dos simples palabras eran la clave. La llave que abriría la puerta hacia mi salvación. Solo tenía que pronunciarlas. Y todo acabaría. Me rindo. Brian. Sara. Era su voz. Me estaba llamando, necesitaba mi ayuda. Sí, debo ir en su ayuda. Debo regresar. No es que me hubiese dormido, ni nada parecido. Simplemente viaje por un rato en los conceptos más alejados de la realidad y del mundo cotidiano, para poder contemplar así cosas diferentes. Mundos diferentes. Pero no. No era el momento ni el lugar para eso. De golpe me levanté y de mí cayó una capa gruesa de nieve que había empezado a acumularse ya con increíble rapidez. Miré hacia los lados pero no vi a Sara por ninguna parte. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué hago aquí? Volví a escuchar la voz de Sara, procediente esta del interior del coche. Trepé encima de él y vi que Sara seguía en el asiento del conductor, empezando a levantarse y a intentar salir de ahí. Pero algo raro ocurría, pues por más que ella golpeaba el coche para destruirlo y así salir, no conseguía más que hacer unas pequeñas abolladuras con cada golpe que daba. Te ayudo. Sara, al ver que por más que intentaba no lograba salir por sí sola, no le quedó más opción que agarrar el brazo que le extendí y trepar hasta salir al fin. ¿Estás bien? Creí que salir no te supondría dificultad alguna. No lo sé. Por un momento me sentí. Espera. ¿Qué es esto? Tu nariz. Está sangrando. Sara puso sus dedos debajo de la nariz, y con un rostro de desconcierto y preocupación dijo. Esto no está bien. ¿Sangre? ¿Por qué? Yo no. Las manos de Sara empezaron a temblar, y sus piernas se tambaleaban al mismo ritmo. Y sin que pudiera esperarlo, Sara cayó al suelo de rodillas y su nariz empezó a sangrar de manera descontrolada. Sara, ¿qué te ocurre? Esto no debería estar pasando. No puede. No. Sara cubría con sus manos su nariz intentando parar el sangrado, mas sin embargo solo conseguía mancharse las manos.
Y por si no fuera ya bastante lo de Sara. Ellos aparecieron de nuevo, y justo en el peor momento. Los zombies, atraídos por el ruido del accidente, empezaron a surgir de todas las direcciones con claras intenciones de devorarnos hasta los huesos. Evidentemente Sara no se encontraba en condiciones para luchar, sino todo lo contrario. Debía ser yo el que nuevamente se las viera con aquellas criaturas, sin contar el hecho de que me encontraba desarmado. A mi alrededor no había nada lo suficientemente fuerte como para acabar con todos los zombies. Solo pude arrancar un pedazo de metal de la carrocería del coche, lo que sería a partir de ese momento mi única defensa contra un número interminable de zombies que no dejaban de llegar. La vida. Algunos piensan que dura lo que puede durar un pez fuera del agua. Prácticamente nada en verdad. Sí, eso es. Tan pronto como te puedas dar cuenta pasas de ser un pobre niño inocente con esperanzas de cara al futuro, a ser un hombre destruido por el azar del destino y sin nada por lo que valga la pena pelear. Pues déjame decirte una cosa, y es que aquellos que piensen de esa manera están muy equivocados. Pues eso que se conoce como vida dura más de lo que te puedas imaginar. Para alguien como yo es una eternidad. Tanto así que en cuestión de un día, o de unas simples horas, puedes pasar de la felicidad más plena a vivir el mismísimo infierno. Pero no, para ti no son esas horas, sino que todo ese tiempo equivale a una eternidad. Los golpes que te son propinados sin cesar, cada uno parece que conlleva mucho, muchísimo tiempo. Maldita sea, sí que duelen esos golpes, y ni tú, ni yo, ni nadie podremos hacer nada para detenerlos. Ese sufrimiento que parece no tener fin en verdad no lo tiene. Seguirá y seguirá atormentándonos para siempre sin que se pueda hacer nada para ponerle remedio. ¿No lo sientes? ¿No lo ves? El sufrimiento que significa vivir. No parará aunque te mate aquí y ahora. Pues incluso en el más allá, si es que lo hay, no cambiará nada. Todos y cada uno de nosotros hemos sido diseñados para sufrir, y sobre todo, para hacer sufrir a nuestros semejantes. Porque ese es el sentido de la existencia. El dolor más allá de este mundo mortal. Detén esto ya. Por favor. ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué no te quedó claro? Nacemos para sufrir. Y sé que es duro de asimilar, pues toda tu vida has creído en que esto podría llegar a tener un final feliz para ti y los tuyos. Creíste que algún día la desgracia desaparecería y todo terminaría. Pero estás en un error. El sufrimiento es lo único que hay y habrá siempre. Y yo soy el encargado de concederte el propósito de tu existencia. Vamos, acepta ya tu condición de una vez. Jamás. Todo lo que dices son locuras sin sentido. Ya lo harás. Mi hijo regresará. Y... Ah, aquel chico. Sí. No tengo duda alguna que vendrá. De hecho, eso es lo que estoy esperando. A que él y la mujer vengan. Es bien cierto que él porta lo que podría llamarse la luz de la esperanza. En su mirada hay determinación, y en su corazón la fe no ha desaparecido. Y aunque él no lo sepa aún, con que quede tan solo un atisbo de esperanza, el mundo puede cambiar. ¿Te lo imaginas? Un niño siendo el detonante para una transición a escala global. Eso sí que es una locura. Pero una locura que es evidentemente cierta. Y de no hacer algo al respecto terminará ocurriendo tarde o temprano. Vamos, Brian. Aquí estoy, listo para comprobar qué tan fuerte es la luz que llevas contigo. No podía más. Todos y cada uno de los músculos de mi cuerpo estaban agotados, al punto que en cuanto acabé con el último de los zombies que nos habían rodeado, me dejé caer de nuevo sobre la capa de nieve que cada vez era más alta. No me importó el frío ni estar rodeado de cadáveres por todas partes. Solo necesitaba un respiro. Sara durante todo el rato que estuve luchando se mantuvo en el mismo sitio. De rodillas y sangrando por la nariz. A este malestar se unió una tos incesante que parecía destruir su garganta por dentro. Su cuerpo temblaba muchísimo, y su respiración seguía siendo agitada. En cuanto descansé lo suficiente me levanté y me acerqué a ella para comprobar su estado. Toqué su frente y su cuello y me percaté de que ardía en fiebre. ¿Qué te está pasando? Esta fiebre es tan alta que mi piel se quema en cuanto te toco. No me pasa nada. Estoy perfectamente. No lo estás. Mírate. Apenas si puedes articular palabra y dices que estás bien.
Vamos, dime qué te pasa. Tal vez si me lo dices pueda. Me estoy muriendo. Eso es lo que me pasa. ¿Qué? ¿Cómo que te estás muriendo? ¿Por qué? Demasiado largo y difícil de contar. Tenemos otras prioridades por si lo has olvidado. Pues si empiezas ahora a contarme antes acabarás. Ante mi mirada insistente, Sara vio que no tenía otra opción más que la de contarme qué estaba pasando con ella. Y lo que a continuación salió de su boca era algo sorprendente, y me dejó completamente helado. Me contó una historia, su historia. De cómo su padre y otro hombre fueron los que provocaron la expansión del virus que transformaba a las personas en zombies. De cómo ella por cosa del destino ingirió un medicamento que la cambió y la volvió un ser sobrehumano. Su viaje con el chico del dibujo llamado Jake, y de cómo juntos detuvieron a ese hombre y sus ambiciones. Jamás pude ni imaginarme por todo lo que Sara había pasado. Ese terrible sufrimiento que ocultaba era mucho mayor de lo que yo habría imaginado jamás. Conforme avanzaba en su relato, sus ojos se llenaban de lágrimas y yo veía claramente su tristeza. Pero por lo que más estaba siendo atormentada era por el recuerdo de Jake. Sé que puede parecer algo estúpido, pero él se convirtió en mi todo. Llegó a mi vida en un momento en que no tenía nada por lo que valiera la pena respirar. Él con su sonrisa, con su mirada. Poco a poco y sin que pudiera notarlo, me sacó del pozo de oscuridad en el que yo me encontraba hundida. Estúpida de mí que no me di cuenta de lo que estaba haciendo mal. Anteponiendo mis deseos egoístas a todo lo demás. No valoré lo que tenía a mi lado. No lo valoré a él. Y cuando me di cuenta levemente de las cosas y quise ponerle remedio, era muy tarde, pues Jake se había ido para siempre. Por mi culpa. Por mi maldita culpa él se fue. Y nunca pude decirle lo que sentía. Nunca pude pedirle perdón. ¿Sabes lo que es vivir con algo así? Los recuerdos bombardean mi mente, tanto buenos como malos. Cada día que pasa pienso siempre en lo mismo. Y me odiaré por siempre. Y aunque lleguen a pasar 10, 15 o 50 años, este dolor de mi pecho jamás se irá. Tristeza. Dolor. Desolación. Solo puedo albergar esas cosas en mí. Pero ¿sabes qué? Tontamente traté de poner un remedio a mis malditas acciones. Traté de ser de ayuda aun cuando sabía de sobra que ya no serviría de nada. En el tiempo que estuve confinada en aquel maldito lugar propiedad de ese tipo, quise hacer algo bueno. Y cuando acepté ayudarte en tu problema también lo quería. Pero como siempre no hago nada más que echarlo a perder. Estoy aquí ahora mismo lamentándome y desperdiciando el poco tiempo que tenemos. La esperanza que aún quedaba se la llevaron esos desgraciados. Y la destruirán junto con los tuyos. ¿Y qué estoy haciendo yo? Nada. Lo siento, Brian. Te estoy fallando a ti también. Igual que le fallé a Jake. Aquel momento, aquellas confesiones. Aquel dolor que se podía casi palpar en el aire. Era tan fuerte y real que incluso a mí me dolía. Esa mujer tan extraordinariamente fuerte, que tan solo un día anterior me daba la impresión de que ella sola acabaría con el apocalipsis si se lo propusiera. Estaba frente a mí, de rodillas y con la cabeza apoyada en el suelo. Con las pocas fuerzas de sus brazos arañaba y golpeaba el suelo con tristeza. Como intentando escapar de su realidad. Cualquiera que la hubiera conocido en el momento más fuerte de su vida diría que pasó de ser una fiera invencible a ser un pobre gato asustado e indefenso. No sabía muy bien cuál era la razón o el motivo. Pero también yo caí al suelo de rodillas junto a ella, y mis lágrimas hicieron su aparición. Sabía muy bien que estar ahí en un momento tan delicado como ese podía ser riesgoso, sí. Pero hay momentos en la vida en los que, por muy complicada que sea tu situación, lo mejor es detener todo lo que estés haciendo y soltar todo lo malo que pueda haber en tu interior. Y eso hicimos Sara y yo. Tan solo por unos breves instantes, pero lloramos amargamente. Ella necesitaba hacerlo, pues lo había hecho sola y encerrada por más de una década. Y por mi parte, simplemente lo hice. Sí, había dolor también en mí. Pero esta vez compartí sus lágrimas y su tristeza. Puesto que eso es otra de las hermosas cualidades del ser humano. El poder mirar a un semejante que esté sufriendo, y hacer su pena ya tuya. Para que de esa manera el dolor sea menos difícil de sobrellevar, y se pueda estar conectado a este.
Cuando la breve pausa que Sara y yo tomamos para deshacernos de nuestros pesares terminó, ella empezó a explicarme el porqué de su estado actual. La razón por la que se estaba debilitando poco a poco era que el medicamento que tomé cuando todo empezó y me convirtió en esto. El L112. Tiene ciertos inconvenientes. Es cierto que al ingerirlo y asimilarlo se es dotado de unas habilidades sobrehumanas. Pero tras investigar a fondo sus efectos en los seres humanos, en mí misma para ser exactos, descubrí que no era un fármaco perfecto. Todo este poder, toda mi fuerza y mis capacidades, no son precisamente permanentes. Y esa no es la peor parte. Sino que en el momento en que los efectos del L112 desaparezcan, mi vida también llegará a su fin. Así que los efectos de esa cosa ya han empezado a desaparecer. Sí, así es. Creí que podría durar un poco más de tiempo. Pero veo que estaba equivocada. Siento como me debilito cada minuto que pasa. Y la prueba está aquí, en esta sangre que baña mis manos. Tal vez pasen unos pocos días más. Pero no me queda demasiado tiempo. Aún así, Brian, antes de que todo acabe para mí hay cosas importantes que debemos hacer. Hay que salvar a tu gente, y recuperar lo que me robaron. Aquella noticia era muy dura para mí. Sara había estado poco tiempo conmigo, pero sin duda habíamos conectado de manera especial. No quería que se marchara. Quería que al menos estuviera un poco más de tiempo. Pero también tenía razón en que ya no era el momento para entristecerse. Teníamos que detener a los Alma Roja. Sí, hay que hacerlo. Pero ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué hay de importante en lo que te quitaron? No hay tiempo para más explicaciones. Debemos partir cuanto antes. Está bien. Vamos, pongámonos en marcha. Sara y yo nos levantamos del suelo y empezamos a caminar otra vez. La nieve hacía nuestros pasos más lentos, sobre todo los de Sara, pues seguía con dificultades para moverse. Pero con esfuerzo conseguimos llegar en poco tiempo a las cercanías de mi comunidad. Ya cuando estábamos a un par de calles para llegar, noté cierta pesadez en el aire, pues mis ojos ardían igual que mi garganta. Tú también lo notaste, ¿verdad? Todas las calles se empezaban a llenar de una cortina de humo muy espesa que provenía del lugar donde estaba la comunidad. No, que no sea lo que estoy imaginando. Tengo un muy mal presentimiento, Brian. Démonos prisa o será demasiado tarde. Sara no tuvo que repetírmelo 2 veces. Empecé a correr con desesperación hacia mi hogar. Al fin podía divisar poco a poco el lugar. Pero lo que me encontré fue seguramente la imagen más espantosa que hubiera visto nunca. Mi casa, mi hogar, estaba envuelto en llamas. Del lugar salían gritos de agonía de mis compañeros y amigos, además de las risas y carcajadas de los Alma Roja, que estaban por todas partes con antorchas en mano para extender el fuego. Y en la puerta principal, vi ya con lágrimas los cuerpos de mis seres queridos, que se encontraban crucificados. Mi padre, mi madre, Paul. Habían sido mordidos, y ahora no eran nada más que zombies atados a 2 palos en forma de cruz. Así que aquí estás. Bienvenido a casa, Brian.